Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Romanos 9 del 1 al 33. La elección de Israel. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios no es injusto. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder ante ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo,
Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclamó en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sean como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Razón del tropiezo de Israel. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Meditemos. Sigue tan fuerte como siempre el error de creer que uno puede adquirir la salvación por medio del esfuerzo humano. Las personas continúan pensando que sus buenas intenciones son la llave que abrirá la puerta a la vida eterna. Sin embargo, cuando les toque tratar de abrirla, se darán cuenta de que no funciona. Otras se imaginan que están construyendo un tipo de escalera al cielo, cuyos peldaños son al servicio a los demás, la atención a la familia, la posición social, la buena reputación, las buenas acciones y el deseo de hacer el bien. Sin embargo, nada de esto puede aguantar ni siquiera el peso de una pluma. Estas personas están tan ocupadas tratando de llegar a Dios que no se dan cuenta de que Dios ya vino a ellas. No podemos ganar la misericordia de Dios, porque si pudiéramos hacerlo, no sería misericordia. A veces somos como estas personas que intentaban cumplir las leyes de Dios para ser justas ante Él. Quizás pensamos que basta con asistir a la iglesia, participar en actividades cristianas, ofrendar y ser buenas personas. Después de todo, hemos seguido las reglas. No es cierto. Sin embargo, las palabras de Pablo nos dicen la brusca verdad. Eso nunca funciona. Pablo explica que el plan de Dios no es para los que tratan de obtener su favor siendo buenos, es para quienes se dan cuenta de que nunca serán lo suficientemente buenos y, por lo tanto, tienen que depender de Cristo. La única manera de ser salvos es poner nuestra fe en la obra de Cristo. Si hacemos esto, no nos decepcionaremos ni nos sentiremos avergonzados. Los judíos tenían una meta admirable: honrar a Dios. Sin embargo, trataban de alcanzarla de la manera equivocada, observando la ley meticulosa y detalladamente. Algunos estaban más dedicados a la ley de Dios, pensando que si cumplían la ley, Dios tendría que aceptarlos como su pueblo. Pero Dios no puede ser manipulado. Los judíos no entendieron que en sus escrituras el Antiguo Testamento enseñaba que la salvación dependía de la fe y no del esfuerzo humano. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestra vida, Padre. Y si aún no la logramos entender, es como dice, Señor. Estamos con un corazón, una dureza de corazón espiritual. Y es necesario reconocer lo que está pasando en nuestras vidas, porque estamos de esta manera. Como dice en tu palabra, ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios?
¿Cómo nos atrevemos, Señor, a culparte de nuestras propias acciones tomadas? O por lo cual, o porque no nos hiciste caso en cierta situación. ¿Quién somos nosotros, seres humanos, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de honra y otra para arrojar basura? Ayúdanos a entender, Señor, cuando estamos en un endurecimiento. Es como un callo que disminuye la sensibilidad y la especificidad del sentido del tacto. Hay señales de advertencia que estamos en una dureza espiritual. La desobediencia, dar por sentado las bendiciones de Dios puede hacernos sentir como si las merecemos. El respirar, el trabajo, la familia, lo que tengamos, damos por sentado de que merecemos esas bendiciones y no son así, Señor. Rebelarse y estar descontentos, podemos promover una actitud de culpa a Dios. Podemos culpar a Dios por todo lo que nos pasa, pero fueron nuestras decisiones las que nos llevaron a eso. Negarse a escuchar, rehusar a escuchar, nos lleva a perder un oído espiritual. No responder a escuchar a Dios sin la intención de obedecer produce la incapacidad de obedecer. Necesitamos quitarnos todo lo que nos está estorbando, Padre, para poder avanzar. Quitar esta dureza de nuestro corazón y ser tú el que nos guíe, Padre. Sea a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén.